¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a unas herramientas que, son súper poderosas. Vamos a ver cómo conectar los ángulos de un triángulo con lo que miden sus lados. De eso se trata la trigonometría en el fondo, ¿no? Es como el idioma que une el mundo de los ángulos con el de las distancias. A ver, todos conocemos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es una maravilla para relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Pero, ¿y los ángulos? O sea, ¿cómo le hacemos para usar un ángulo y de ahí sacar cuánto mide un lado? O al revés. Esa es justo la pregunta que vamos a resolver hoy. Bueno, para poder hacer eso necesitamos, un concepto nuevo. Una forma diferente de ver los triángulos que vaya más allá de solo medir sus lados. Necesitamos, digamos, construir un puente que nos lleve directo a sus ángulos. Y ese puente, ¿saben cómo se llama? Razón trigonométrica. Suena complicado, pero no lo es. En el fondo es simplemente una relación. Una división, pues. Una proporción que amarra lo que miren dos lados de un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos agudos. Créanme, esta es la clave de todo. Ok, para que esto quede súper claro, primero hay que conocer a los jugadores principales. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, el que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. Ese no cambia. Pero los otros dos, los catetos, aguas, porque dependen del ángulo que estemos viendo, al que le vamos a llamar teta. El lado que está justo enfrente de teta, ese es el cateto opuesto. Y el que está a un ladito, el que ayuda a formar el ángulo, es el cateto adyacente. Sencillo, ¿no? Perfecto. Ya que tenemos bien identificados a nuestros protagonistas, ahora sí es momento de presentar las tres herramientas fundamentales. Las tres razones trigonométricas principales que nos van a ayudar a resolver casi cualquier problema que se nos ponga enfrente. La primera se llama seno, y es súper fácil. El seno de un ángulo teta es, simplemente, la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Así de fácil. Lo que nos dice es qué tan grande es ese lado de enfrente comparado con el lado más largo de todos. La segunda se llama coseno, y la lógica es muy parecida. El coseno de teta es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea, ahora estamos comparando el lado que está pegadito al ángulo con el lado más largo. Y la tercera y última de las principales es la tangente. Esta es un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí la hipotenusa no juega. La tangente solo relaciona los dos catetos. Es la división del opuesto entre el adyacente. Y ya. Ok. Mucho nombre. ¿Cómo nos acordamos de todo esto? Bueno, aquí viene el truco, la clave, la regla mnemotécnica más famosa, yo creo que de todas las matemáticas. SOC, K, TOA. A ver, repitámoslo. SOC, K, TOA. SOC, seno es opuesto sobre hipotenusa. K, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y TOA, tangente es opuesto sobre adyacente. De verdad, quien se aprende esto ya tiene media batalla ganada en trigonometría. Bueno, ya fue mucha teoría, ¿no? Vamos a ponerle números a esto. Vamos a usar el triángulo rectángulo más famoso del mundo para ver cómo funcionan estas razones en la vida real. Entonces, imaginemos ese triángulo clásico de lados 3, 4 y 5. Obviamente, la hipotenusa es el más largo, 5. Ahora digamos que nuestro ángulo teta es el que está opuesto al lado que mide 3. ¿Eso qué significa? Pues que el cateto opuesto es 3 y el que queda, el adyacente, es 4. Ahora sí, aplicamos nuestro SOH-CAH-TOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, 3 entre 5, o sea 0.6. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, 4 entre 5, que es 0.8. Y la tangente es opuesto sobre adyacente, 3 entre 4, que nos da 0.75. Listo, así de directo. Ok, a ver, ya vimos que podemos calcular estos numeritos, estas divisiones. Pero la pregunta del millón es, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿cuál es su poder real en la práctica? Pues aquí es donde la trigonometría de verdad brilla. Su aplicación más importante, la más común, es para encontrar cuánto miden los lados que no conocemos de un triángulo, usando solo un lado que sí conocemos y un ángulo. Vamos a ver un problema súper típico de examen. Imaginen esto. Tenemos un triángulo rectángulo, sabemos que uno de sus ángulos mide 30 grados y que el lado que está junto a ese ángulo, el adyacente, mide 10 centímetros. El reto es, ¿cuánto miden la hipotenusa y el otro lado, el opuesto? A ver cómo lo resolvemos. Con pura lógica y nuestro SOH-CAH-TOA. Primero, vamos por la hipotenusa. Necesitamos una fórmula que use el adyacente, que es el que tenemos, y la hipotenusa, que es la que buscamos. Revisamos SOH-CAH-TOA y... ahí está, K, coseno. Entonces planteamos la ecuación y despejamos la hipotenusa. Ahora para el lado opuesto,
necesitamos algo que relacione el adyacente y el opuesto. Esa es TOA, la tangente. De nuevo se plantea la ecuacioncita, se despeja y ¡listo! Ok, metemos los números a la calculadora y ¡listo! Encontramos que la hipotenusa mide aproximadamente 11.55 centímetros y el lado opuesto como 5.77 centímetros. Fíjense qué increíble. Con solo saber un ángulo y un lado, pudimos reconstruir todo el triángulo. Muy bien, ahora vamos a subirle un poquito el nivel. Vamos con un problema clásico, de esos que siempre vienen y que nos va a servir para juntar todo lo que acabamos de aprender en un caso práctico. Aquí va el desafío. Tomen nota. Una escalera de 5 metros está recargada en una pared. El ángulo que forma con el piso es de 60 grados. Y las preguntas son dos. Primero, ¿qué tan alto llega en la pared? Y segundo, ¿qué tan lejos está la base de la escalera de la pared? Venga, vamos a desglosarlo. Primero, identificamos lo que tenemos. La escalera es la hipotenusa, ¿cierto? Mide 5 metros. El ángulo es de 60 grados. La altura en la pared es el lado opuesto a ese ángulo. Entonces para eso usamos SOH, o sea, el seno. Y la distancia en el piso, pues es el lado adyacente, así que para ese usamos CAH, el coseno. Resolvemos las ecuaciones y nos da que la altura es 4.33 metros y la distancia de la base es 2.5 metros. Problema resuelto. Bueno, y para terminar, vamos a hacer un resumen con una especie de checklist, una estrategia para los exámenes. Esto está diseñado para que se nos quede grabado lo más importante y nos vaya súper bien en cualquier prueba. Punto número 1. Y esto es clave. Hay que aprenderse esta tabla de memoria. Los valores de seno, coseno y tangente para 30, 45 y 60 grados son el pan de cada día en los exámenes. Saberlos de memoria de verdad da una ventaja gigante. Ok, y aquí va la estrategia mental, los pasos a seguir para cualquier problema. Primero, ¿es un triángulo rectángulo? Si no, esto no aplica. Segundo, ubicar la hipotenusa, siempre es el primer paso. Tercero, ahora sí, con base en el ángulo que nos dan, etiquetar cuál es el opuesto y cuál el adyacente. Y cuarto, elegir SOA, K o TOA, dependiendo de lo que ya sabemos y lo que queremos encontrar. Y ojo aquí, porque tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Hay que evitar estos errores que son súper comunes. Primero, nunca, pero nunca usen el ángulo de 90 grados como referencia para los catetos. Segundo, tengan muchísimo cuidado de no confundir el opuesto con el adyacente. Y tercero, y el más importante, recuerden que todo esto de SOHCAHTOA TOA solo, y repito, solo funciona para triángulos rectángulos. Entonces, ya vimos cómo traducir ángulos a distancias y distancias a ángulos. Así que para cerrar, les dejo una pregunta para pensar. Ahora que conocemos este lenguaje matemático tan poderoso, ¿en qué lugares del mundo real se les ocurre que podría usarse? Piensen en todo, desde la construcción hasta la astronomía. ¿Dónde más podríamos usarlo para medir y entender nuestro universo?